Padre Celestial, al comenzar este estudio, una vez más te suplicamos que nos concedas el poder y la presencia de tu Espíritu Santo, que tomes el control de este mensaje, que lo presentes de manera clara y concisa para que podamos entenderlo y ser responsables de él. Queremos el discernimiento que solo proviene de la presencia de tu Espíritu Santo. Te pedimos que nos concedas ese discernimiento. Te pido que sobrepongas mi pensamiento, mi humanidad, y que me uses como una herramienta escondida tras tu cruz para transmitir un mensaje a tu pueblo en este tiempo, un mensaje que nos prepare para compartirlo con aquellos con quienes entremos en contacto. Danos la experiencia que necesitamos cuando nos encontremos con esas personas y fortalécenos para mantenernos firmes durante la crisis venidera que pronto estará aquí, ya en el horizonte. Pedimos nuevamente que los santos ángeles estén presentes, que podamos respirar la atmósfera del cielo por la asociación con ellos, que ellos prevengan las distracciones y perturbaciones que a veces pueden surgir. Oramos para que derrames la lluvia tardía sobre nosotros y sigas acompañándonos como lo has hecho hasta ahora, en el nombre de Jesús. Amén. Espero que todavía tengan sus notas de la vez pasada. Ha habido algunas ocasiones en las tablas de Habacuc en las que quise tratar Isaías 30:8-21. Y de hecho, creo que probablemente ya lo he abordado antes en esta serie. Hola, bien. Pero quería tratarlo la vez pasada y obviamente no llegué a hacerlo. Pero esta vez, al comienzo de esta próxima presentación, iba a tomar un versículo de esa secuencia de versículos y ya lo habríamos tenido en nuestra memoria. ¿Quieres decir? ¿Empezamos? Sí. ¿Ya empezamos? Sí, pero aún no he orado. Está bien. Así que estoy pensando que al entrar en oración probablemente retome la última parte de tus notas anteriores y la termine. Sinceramente, no sé si puedo posponerlo más y luego ir directamente al número 89. Voy a comenzar con Isaías 30, versículos 8-21. Esto es algo que he hecho a menudo en el pasado, así que será un terreno familiar para muchos de ustedes en esta sala y quizás para algunos que están viendo la transmisión en vivo. Y en el versículo 8 intentaré avanzar rápidamente por esto. En el versículo 8 de Isaías 30 dice: Ahora ve, escríbelo delante de ellos en una tabla y regístralo en un libro, para que quede para el tiempo venidero, para siempre, jamás. Todo lo que se escriba en esta tabla y en este libro es para el fin del mundo, porque el tiempo venidero que presentan todos los profetas es el fin del mundo. El libro que tiene una tabla en él es Habacuc, capítulo 2. Este es este libro al que se hace referencia aquí. Lo que se menciona en el libro de Habacuc son estas dos tablas, las dos tablas de Habacuc. Ahora ve, escríbelo delante de ellos en una tabla y anótalo en un libro, para que sea para el tiempo venidero, para siempre, jamás, para que sea para ahora. Que este es un pueblo rebelde, hijos mentirosos, hijos que no quieren oír la ley del Señor. Estas dos tablas producen, a través del proceso de prueba, a los rebeldes del adventismo. Estas dos tablas están prefiguradas por las dos tablas de los 10 mandamientos, y las dos tablas de los 10 mandamientos también identifican la rebelión. Versículo 10. Así es como la rebelión se manifiesta por las vírgenes insensatas en el adventismo. Dice, que dicen a los videntes no veáis, y a los profetas no profeticéis, y a nosotros hablad cosas halagüeñas, profetizad engaños, no están dispuestos a escuchar el mensaje profético. No se trata del mensaje de salud, de la vida en el campo, ni de la doctrina básica adventista. No quieren escuchar el mensaje profético que se deriva de la tabla que está señalada en el libro. Y porque no quieren andar en esos caminos antiguos, su rebelión se manifiesta. ¿Sigues la lógica? Amén. En el versículo 11 también dicen, apartaos del camino, este es el camino antiguo. Desviad del sendero, haced que el Santo de Israel deje de estar delante de nosotros. Ahora, si bajan en sus apuntes, los apuntes de la vez pasada, ¿de acuerdo? De Experiencia Cristiana y Enseñanzas de Elena White, dice, tenían una luz brillante puesta detrás de ellos al principio del camino, la cual el ángel me dijo que era el clamor de medianoche. Esta luz brillaba a lo largo de todo el camino y daba luz a sus pies para que no tropezaran.
Si mantenían sus ojos fijos en Jesús, quien estaba justo delante de ellos guiándolos hacia la ciudad, estaban seguros. Pero pronto algunos se cansaron y dijeron que la ciudad estaba muy lejos y que esperaban haber entrado en ella antes de ese momento. Jesús los animaba levantando su glorioso brazo derecho, y de su brazo salía una luz que se extendía sobre el grupo adventista, y ellos gritaban, ¡Aleluya! Otros imprudentemente negaron la luz que había detrás de ellos. Negaron el clamor de medianoche y dijeron que no había sido Dios quien los había guiado hasta allí. La luz detrás de ellos se apagó, dejando sus pies en completa oscuridad, y tropezaron y perdieron de vista la meta y a Jesús, y cayeron del camino hacia el mundo oscuro y malvado de abajo. Así que, si volvemos ahora al versículo 11 de Isaías 30, estos rebeldes que se manifiestan por el rechazo de estas tablas que se mencionan en el libro de Habacuc, que no quieren escuchar el mensaje profético, dicen, apártate de los caminos antiguos, sal del camino, desvía el camino, haz que el Santo de Israel deje de estar delante de nosotros. En este camino, en la primera visión de Elena de White, estaba el clamor de medianoche detrás de ellos y Jesús justo delante de ellos. Correcto. Esto es definitivamente una referencia a que ellos quieren salirse del camino al cielo. Versículo 12. Por tanto, así dice el Santo de Israel, porque despreciáis esta palabra. ¿Qué palabra? Esta palabra, el mensaje del camino antiguo. Y confiáis en opresión y perversidad, y os apoyáis en ello. Por tanto, esta iniquidad será para vosotros como una brecha a punto de caer, abultándose en una pared alta, cuyo quiebre vendrá de repente, en un instante. Esto es la ley dominical. La hermana White dice, que viene de repente y de manera inesperada. Los movimientos finales serán rápidos. Versículo 14, y lo quebrará como se quiebra el vaso del alfarero hecho pedazos. Aquí la ley dominical está siendo representada como la ruptura de la cerámica. No perdonará, de modo que no se hallará entre sus pedazos un tiesto para tomar fuego del hogar, ni para sacar agua del pozo. Cuando llegue la ley dominical, los pedazos de la vasija que queden no te permitirán tomar el fuego del Espíritu Santo, porque se nos dice que el fuego del altar representa al Espíritu Santo. La gracia se ha cerrado. No puedes recibir el Espíritu Santo, ni tampoco puedes obtener agua con esos pequeños tiestos. No puedes recibir el Espíritu Santo porque tu tiempo de gracia se ha cerrado en la ley dominical. Versículo 15, porque así dice el Señor Dios, el Santo de Israel, en el volver y en el reposo, si vuelves a las sendas antiguas, Jeremías dice, paraos en los caminos y mirad. Preguntad por las sendas antiguas cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. Y ese descanso es el refrigerio, según Isaías 28, versículo 13, creo yo. Y la hermana White, en El conflicto de los siglos, página 611, dice, el refrigerio es la lluvia tardía. Así que en el volver y en el reposo seréis salvos. Serás salvo al volver a las sendas antiguas y aceptar el mensaje de la lluvia tardía. Pero hay una clase que ha edificado su casa sobre la arena y que no recibirá el mensaje de la lluvia tardía, representado por la lluvia. Ni tampoco recibirán el mensaje del Islam, el mensaje del Oriente representado por el viento, ni recibirán este mensaje de Daniel 11:40-45, representado como las inundaciones. Y por eso su estructura será arrasada. Versículo 15. Porque así dice el Señor Dios, el Santo de Israel, en el volver y en el reposo seréis salvos. En quietud y en confianza estará vuestra fortaleza, pero no quisisteis. Pero dijisteis, no, porque huiremos en caballos. Bien, si vas al versículo 1 de Isaías 31, dice, ay de los que descienden a Egipto por ayuda y se apoyan en caballos. ¿De acuerdo? Estas personas van a huir en caballo. E Isaías 31 nos va a decir en qué van a huir, porque va a definir qué son los caballos para nosotros. Y se apoyan en caballos y confían en carros porque son muchos, y en jinetes porque son muy fuertes, pero no miran al Santo de Israel ni buscan al Señor. Sin embargo, Él también es sabio y traerá mal, y no retirará sus palabras, sino que se levantará contra la casa de los malhechores y contra la ayuda de los que hacen iniquidad. Ahora bien, los egipcios son hombres y no Dios, y sus caballos son carne y no espíritu.
Así que si subes al versículo 16 de Isaías 30, estas personas que están rechazando el camino antiguo dicen, pero dijisteis no porque huiremos a caballo, van a huir tras el fuerte engaño, el falso derramamiento del Espíritu Santo. Por tanto, huiréis. Y cabalgaremos sobre los veloces. Por lo tanto, los que os persigan serán veloces. 1000 huirán ante la reprensión de uno. Y el 22 de octubre de 1840, el movimiento adventista y el cumplimiento de la parábola de las 10 vírgenes, cuando la puerta se cerró, pasó de 50,000 a solo 50. Eso es una proporción de 1000 a 1. Esto está identificando el cumplimiento de la parábola de las 10 vírgenes. Dice, 1000 huirán, huirán, huirán ante la reprensión de aquel que dice, no tengo aceite para darte, ve y consigue tu propio aceite. A la reprensión de 5, huirás. Vas a huir ante la reprensión de las 5 vírgenes prudentes hasta que quedes como una señal en la cima de una montaña y como un estandarte sobre una colina. En la ley dominical, la reprensión a las vírgenes insensatas es dada y ellas son levantadas como un estandarte. Y por eso esperará el Señor para tener misericordia de vosotros, y por eso será exaltado para compadecerse de vosotros, porque el Señor es un Dios de juicio. Bienaventurados todos los que esperan en Él. Bien, ahora esta es la que vamos a mencionar en nuestro próximo conjunto de notas que vamos a comenzar en un momento. Así que no diré nada sobre el versículo 18. Vamos a volver a eso, pero la próxima presentación trata sobre el tiempo de demora y pueden ver que el tiempo de demora se menciona aquí en el versículo 18. Versículo 19. Porque el pueblo morará en Sión, en Jerusalén, no llorarás más. Él será muy misericordioso contigo al oír la voz de tu clamor. Cuando Él la oiga te responderá, y aunque el Señor te dé el pan de la adversidad y el agua de la aflicción, tus maestros no serán ya escondidos en un rincón, sino que tus ojos verán a tus maestros. La razón por la que estamos transmitiendo en vivo aquí es en parte por este versículo. Se me ocurrió en algún momento una vez cuando estaba diciendo esto, oye, el Internet es lo que el Señor ha preparado para que el mundo vea a los maestros, incluso si te han echado de la clase de escuela sabática. Pero hay... ¿Quieres saber cuál es la palabra maestros en hebreo? Dice, fluir como el agua, la lluvia. Los maestros en este versículo, la palabra hebrea significa fluir como el agua, como la lluvia. Entonces, ¿qué mensaje van a estar enseñando estos maestros? Lluvia tardía. El mensaje de la lluvia tardía. Verso 21. Y tus oídos oirán a tus espaldas palabra. ¿Cuál es la palabra detrás de nosotros que escuchamos? El clamor de medianoche. El clamor de medianoche y esta palabra aquí mismo. Esta historia es la palabra detrás de nosotros que escucharemos. ¿Y qué va a decir la palabra detrás de nosotros? Dice, y tus oídos oirán una palabra detrás de ti que dice, este es el camino, andad por él, cuando os volváis a la derecha y cuando os volváis a la izquierda. ¿En qué se supone que debemos andar? La senda antigua. Las sendas antiguas. Y en el receso, una hermana aquí que ha llegado recientemente a este mensaje, su esposo ha estado en él un poco más de tiempo. Ella acaba de contar una historia. Y le voy a decir que no diré quién es para no avergonzarla. Ella dice que cuando su esposo estaba en el mensaje y ella no, él volvía a casa de una reunión como esta y estaba muy emocionado con este mensaje diciendo, la Biblia ha cobrado vida. ¿Tú entienden a lo que me refiero? Y ella, ya saben, intelectualmente decía que entendía lo que él quería decir. Pero ahora que ella sigue este mensaje, realmente entiende lo que él quiere decir. Y lo que él quiere decir, y lo que ella quiere decir, lo que todos queremos decir, es que ahora que ves la lógica de este mensaje, si giras a la derecha, si tu Biblia está abierta como la mía en Isaías, si giras a la derecha, vas a ver el mensaje de los caminos antiguos. ¿Ah? O si giras a la izquierda, vas a ver el mensaje de los caminos antiguos. Porque desde el principio hasta el final es el mensaje de los caminos antiguos. Amén. Y eso dice este versículo. Tus oídos oirán una palabra detrás de ti, diciendo, este es el camino, andad por él, cuando vayáis a la derecha y cuando a la izquierda. Amén. Es el mensaje de la Biblia. Así que el libro que tiene las tablas anotadas es, por ejemplo, Habacuc 2 y también Jeremías 6, 16, 17, que son conocidos como los caminos antiguos. Así que vamos a la nota número 89. Y notarás que la primera nota, la primera referencia es Isaías 30, 18.
Isaías 30:18 dice, por tanto esperará Jehová. Y lo que estoy sugiriendo es que el Señor esperó en la historia millerita el 22 de marzo de 1844 en el primer chasco y cumplió el tiempo de tardanza en la parábola de las 10 vírgenes. Así que todos los profetas están identificando la misma historia. Y sabemos que la historia millerita se va a repetir al pie de la letra. Así que nosotros, como los milleritas, vamos a tener un tiempo de tardanza. Versículo 18. Por tanto, el Señor esperará para tener piedad de vosotros. Y les propongo que la palabra gracia, la mayoría de las veces, tiene que ver con el poder del Espíritu Santo. Él derrama su gracia sobre nosotros. Así que estoy diciendo que el tiempo de tardanza marca el comienzo del derramamiento del Espíritu. Y por supuesto sabemos que en la historia millerita, el tiempo de tardanza es lo que conduce al clamor de medianoche, donde el Espíritu Santo es derramado en esa historia. Y por eso será exaltado. Y es en el período de tiempo en la historia sagrada, cuando Dios está derramando su Espíritu sobre su pueblo, donde el Señor es exaltado, para tener misericordia de vosotros, porque el Señor es un Dios de juicio. E invariablemente, cuando el Señor está derramando su Espíritu sobre su pueblo en las Sagradas Escrituras, es en conexión con que Él ejecuta juicio sobre dos clases de adoradores. Y dice, bienaventurados todos los que esperan en Él. Lo cual es una referencia a Daniel 12:12, bienaventurado el que espere y llegue a los 1335 días, que es 1843, que terminó el 21 de marzo de 1844, lo que marca el tiempo de la tardanza. Bienaventurados todos los que llegan al tiempo de la tardanza, al que hace referencia este versículo. Y la razón por la que es una bendición es porque te lleva al umbral donde el Señor va a derramar su Espíritu, ¿de acuerdo? Así que Mateo 25:5 habla sobre el tiempo de la tardanza. Está en tus apuntes, eso ya lo conocemos. Esta es la parábola de las 10 vírgenes. Daniel 12:12 que acabo de mencionar. Podemos verlo en caso de que no haya dado la cita exacta palabra por palabra. Dice, bienaventurado el que espere y llegue a los 1305 y 30 días. Habacuc 2:3. Todos estos son los mismos tiempos de espera. Y todos deben entenderse como cumplidos en la historia millerita y en nuestra historia. El versículo 3 dice, porque la visión es aún para un tiempo señalado, pero al fin hablará y no mentirá. Aunque tarde, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. El tiempo de espera marca el punto en el que las dos clases de adoradores van a desarrollarse a partir de ese momento. Una clase de adoradores va a ser enaltecida. ¿Qué te dice eso? Que el símbolo de esos adoradores es Gadol, el continuo. Ellos son enaltecidos, mientras que la otra clase va a vivir por fe, lo cual, según la hermana White, es simplemente tomar a Dios en su palabra. Éxodo 24:14. Estamos analizando el tiempo de espera porque queremos estar preparados para ubicarlo en nuestra historia y considerar las implicaciones de esto. Éxodo 24:14. Y dijo a los ancianos, esperadnos aquí hasta que volvamos a vosotros. Y he aquí, Aarón y Hur están con vosotros. Si alguno tiene algún asunto, acuda a ellos. Y Moisés subió al monte, y una nube cubrió el monte, y la gloria del Señor reposó sobre el monte Sinaí, y la nube lo cubrió por 6 días. Esos son 6 días. Y al séptimo día llamó a Moisés de en medio de la nube, y la apariencia de la gloria del Señor era como un fuego consumidor en la cima del monte, ante los ojos de los hijos de Israel. Y Moisés entró en medio de la nube y subió al monte, y Moisés estuvo en el monte 40 días y 40 noches. Esos son 46 días en total. El primer día de los 40 es el séptimo día. Pero esta manifestación del poder de Dios, donde Moisés recibe la ley de Dios y recibe las instrucciones para construir el santuario, es la parte que quiero enfatizar aquí. Comienza con el tiempo de espera. El tiempo de espera precede a una manifestación del poder de Dios en esta historia. ¿Perdón? Ahora estás de vuelta. La manera en que el Señor estaba... Lucas 24, 44, 52.
Y él les dijo, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros. Esto es Lucas 24, versículo 44. Y es necesario que se cumpla todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendieran las escrituras. Y les dijo, así está escrito y así era necesario que el Cristo padeciera, y que resucitara de entre los muertos al tercer día, y que en su nombre se predicara el arrepentimiento y el perdón de los pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas, y he aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder de lo alto. Esperad, luego viene el poder después. ¿Estás viendo eso? Eso es dos testimonios del hecho de que el poder sigue al tiempo de espera. No tengo idea, tal vez retrocedamos. Retrocedamos antes de esos versículos, por eso tengo el versículo 36 fuera de secuencia en las notas. Y mientras ellos hablaban así, versículo 36 del capítulo 24 de Lucas, y mientras ellos hablaban así, Jesús mismo se puso en medio de ellos y les dijo, paz a vosotros. Paz a vosotros. ¿Puedes decir eso conmigo? Paz a vosotros. Y luego después Él les va a decir que esperen en Jerusalén. Y hay un pasaje paralelo a este en Juan 20. Y la expresión paz a vosotros es lo que te permite unir estos dos pasajes en un solo paquete. En cuanto a aislar algunas de las verdades que hay allí. Versículo 17. Jesús le dijo, no me toques porque aún no he subido a mi Padre. Pero ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. María Magdalena fue y les anunció a los discípulos que había visto al Señor y que Él le había dicho estas cosas. Luego, ese mismo día, al atardecer, siendo el primer día de la semana, cuando las puertas estaban cerradas donde los discípulos se habían reunido por miedo a los judíos, vino Jesús y se puso en medio de ellos y les dijo, paz a vosotros. Y cuando hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado. Entonces los discípulos se alegraron al ver al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo, recibid el Espíritu Santo. Regresen a Lucas 24. Debí decirles que dejaran el dedo. Lucas 24. Aquí, Jesús acaba de resucitar y le dice a María, no me toques, tengo que ascender. Ese mismo día, Él desciende del cielo y sopla sobre ellos. ¿De acuerdo? Y en Lucas 24. Cuando Él desciende del cielo, primero dice, paz a vosotros, y luego sopla sobre ellos el Espíritu Santo. Y tienen en sus notas la primera cita del espíritu de profecía en la parte superior de la página. Dice, el acto de Cristo al soplar sobre sus discípulos el Espíritu Santo y al impartirles su paz fue como unas pocas gotas antes de la abundante lluvia que se daría en el día de Pentecostés. Y van a dejar que me saliera con esa, ¿verdad? Así que el rociamiento, unas pocas gotas antes de las abundantes lluvias de Pentecostés. Juan 20. Pero si están en Lucas 24, en el versículo 36, Él dice, paz a vosotros. Luego, fíjense en lo que hace en el versículo 45. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendieran las Escrituras. Este rociamiento es la apertura del entendimiento del pueblo de Dios a las Escrituras que ocurre cuando Él desciende del cielo, pero luego en este mismo periodo, ¿qué les está diciendo que hagan? Este es el tiempo de desgarro, los componentes del tiempo de desgarro.
Y ya hemos visto eso en el desgarro del Sinaí que prefigura esta historia aquí. En el tiempo de Cristo, cuando hizo que los 70 ancianos esperaran en la montaña después de eso, es cuando tienes la manifestación del poder de Dios que prefigura el Pentecostés aquí. ¿Verdad? ¿Están todos conmigo? Fíjense en la siguiente cita. Es con un anhelo ferviente que espero el momento en que los acontecimientos del día de Pentecostés se repitan con aún mayor poder que en aquella ocasión. Juan dice, vi a otro ángel descender del cielo con gran poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria. Entonces, como en la época de Pentecostés, la gente escuchará la verdad hablada para ellos, cada uno en su propia lengua. ¿Dios puede qué? Entonces, ella acaba de comparar esta historia de Pentecostés con Apocalipsis 18. Así que cuando Cristo desciende en la historia de Pentecostés, este es el ángel que desciende en Apocalipsis 18. ¿Lo ves? Pero en esta historia, cuando Él desciende aquí, en este mismo momento, ¿qué les dice a los discípulos? Quedaos aquí. Así que eso es lo que estoy diciendo. El tiempo de espera está marcado cuando el ángel desciende y luego sopla sobre ellos, lo cual es abrir su entendimiento a su palabra. Y la hermana White aquí está diciendo que entonces cada persona en el mundo va a entender estas cosas en su propia lengua. ¿Cómo van a hacer eso? A nivel mundial. Va a ser un mensaje mundial, pero ¿cómo lo van a entender en su propia lengua? Van a entender las reglas adoptadas por Miller y sus asociados. Y eso es lo que va a ser la clave que les abrirá las Escrituras. Dios puede traer nueva vida a cada alma que sinceramente desea servirle y puede tocar los labios con un carbón encendido del altar. ¿Qué es eso? Eso es Isaías 6, está ocurriendo justo aquí. Isaías 6. ¿No es esa la historia de Isaías 6? Y hará que se vuelvan elocuentes con su alabanza. Miles de voces serán imbuidas de poder para proclamar las maravillosas verdades de la palabra de Dios. El tartamudeo serán desatadas. ¿Qué es eso? Isaías 28. Isaías 28. Vayan allí por un momento. Isaías 28. Lo que intento mostrarles aquí es que este tiempo de desgarro, seguido por el derramamiento del Espíritu Santo, es un tema muy amplio que se trata mucho en la Biblia. En el versículo 11 de Isaías 28, dice, porque en lengua de tartamudos y en lengua extraña hablará a este pueblo. ¿A qué pueblo le va a hablar? A los adventistas, ¿verdad? En el siguiente versículo te dice quiénes son. Les hablará a este pueblo al que dijo, este es el reposo con el que podéis hacer descansar al cansado, y este es el refrigerio, pero no quisieron oír. Este es el pueblo que rechaza el refrigerio. ¿Quiénes son los que rechazan el refrigerio? Y en este versículo se identifica que el refrigerio es el reposo. ¿Quién es el pueblo que rechaza el reposo en Jeremías 6:16? El pueblo que se niega a volver a las sendas antiguas, parados en los caminos y viéndonos por el buen camino. Parados en los caminos. A veces lo entiendo, a veces no. Deteneos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él y hallaréis el refrigerio. Así que aquí, en el versículo 12, a quienes él dijo, este es el reposo con el que podéis hacer descansar al cansado. El a quienes, ahí, es el pueblo al que se están dirigiendo. En el versículo 11, el pueblo que se niega a andar por las sendas antiguas. Este es el mensaje de juicio para estas personas. Y él les va a hablar con labios tartamudos y en otra lengua. ¿Cómo van a hacer eso? En el contexto de Isaías 28. Línea sobre línea. Es a través de las reglas de interpretación de William. El método de comparar texto con texto es la forma en que este mensaje les es transmitido. Ese es precisamente el contexto de Isaías 28. Pero ellos dijeron, no andaremos por ella, no escucharemos, lo cual también te indica en el versículo 12 que se trata de un mensaje. No vamos a comparar texto con texto.
Y por lo tanto, en el versículo 13, la conclusión del versículo 13 dice, bueno, leámoslo todo. Pero la palabra del Señor, la prueba para ellos, la palabra del Señor para ellos fue mandato tras mandato, mandato tras mandato, línea sobre línea, un poco aquí y un poco allá. Esas son las reglas de Miller. Para que vayan y caigan de espaldas y sean quebrantados, atrapados y tomados. La falta de disposición para soltar la hermenéutica y la exégesis, la necedad histórica, gramatical y crítica de Babilonia, es lo que les causa morir en vez de aceptar la sencillez de la palabra de Dios. Así que volvamos a nuestra cita. Segundo párrafo, repasémoslo de nuevo. Dios puede insuflar nueva vida en cada alma. Eso es Dios, ¿eh? Él sopla aquí. ¿No es así? Sí. En Juan 20 y Lucas 24. ¿Y qué es lo que Él sopla? El Espíritu, que la hermana White dice que es unas pocas gotas. ¿Pero qué es esto? ¿Qué es esto? Es un refrigerio. Sí, es un refrigerio para el resto, pero ¿qué es? La apertura del entendimiento. ¿Qué es el soplo? La aspersión. El agua de vida. Es Isaías 37. Oh. Aquí es donde Él está insuflando vida en los huesos nuevos. Este es el mensaje de los 4 vientos. Y la hermana White dice, los 4 vientos que están retenidos se representan como un caballo enfurecido que busca soltarse y traer muerte y destrucción a su paso. Este es el aliento, el mensaje del Islam, ¿verdad? Isaías 37. Los cuernos de Egipto. Dios puede insuflar nueva vida en cada alma que sinceramente desea servirle y puede tocar los labios con un carbón encendido del altar, Isaías 6, y hacer que se vuelvan elocuentes con su alabanza. Miles de voces serán imbuidas con el poder de proclamar las maravillosas verdades de la palabra de Dios. La lengua tartamuda será desatada mediante el método de la prueba textual, y los tímidos serán fortalecidos para dar un testimonio valiente de la verdad. Que el Señor ayude a su pueblo a limpiar el templo del alma de toda contaminación. Amén. Y a mantener una conexión estrecha con Él para que puedan ser partícipes de la lluvia tardía cuando sea derramada. Amén. No debemos esperar la lluvia tardía. Está viniendo sobre todos los que reconozcan y aprovechen el rocío y las lluvias de gracia que caen sobre nosotros. Cuando recogemos los fragmentos de luz, cuando valoramos las seguras misericordias de Dios, quien se deleita en que confiemos en Él, entonces cada promesa se cumplirá. Toda la tierra será llena de la gloria del Señor. Para recibir la lluvia tardía tienes que reconocer la lluvia tardía. Y la palabra reconocer significa recordar o recuperar el conocimiento de algo, ya sea manifestando ese conocimiento o no. Reconocemos a una persona a distancia cuando recordamos que la hemos visto antes o que la conocimos anteriormente. Reconocemos sus rasgos o su voz. Para reconocer la lluvia tardía tenemos que haberla visto antes. Y donde la vemos antes es en la palabra profética de Dios. Lo vemos en Ezequiel 37, lo vemos en Juan 20, lo vemos en Lucas 24, lo vemos en Isaías 6, lo vemos casi en cualquier parte que miremos en la Biblia, está ilustrado. Pero de lo que estamos hablando aquí es de la aspersión de la lluvia tardía. El comienzo de ella inicia con el tiempo de espera, cuando el islamismo es restringido y esto conduce al derramamiento completo en Pentecostés. No de nosotros, y en este momento recibimos el sello de Dios en Pentecostés. Ninguno de nosotros recibirá jamás el sello de Dios mientras nuestro carácter tenga una sola mancha o impureza. Nos corresponde a nosotros remediar los defectos de nuestro carácter, limpiar el templo del alma de toda contaminación. He contado esta historia, probablemente no debería contarla, pero la contaré de nuevo. Tuve una reunión campestre en Hamburgo, Alemania, justo a las afueras de Hamburgo, Alemania. Hamburgo, Alemania es el lugar de nacimiento de Luis Conradi. Le tengo un desprecio especial a Luis Conradi porque fue el instrumento que el Señor permitió para introducir la visión falsa del diario en 1901. Y él termina rechazando el adventismo, pero aún así algunos adventistas, especialmente alemanes y europeos, lo tienen en alta estima. Pero en realidad no había ninguna razón para tenerlo en alta estima en ninguna parte de esa historia. Quiero decir, este hombre estaba teniendo hijos. Él estaba casado y estaba teniendo hijos con otras mujeres. Y lo sabían y aún así le permitieron mantener su puesto como líder en la iglesia adventista.
Y cuando te cuentan la historia sobre él, nunca te cuentan esa parte. No. ¿De acuerdo? Quiero decir, esto era simplemente ridículo que se le permitiera siquiera ser miembro de la iglesia y mucho menos liderar la comunidad alemana. Él prácticamente por sí solo provocó el cisma que da origen al movimiento de reforma. Así que este tipo es simplemente por sus frutos. Si crees en la palabra que dice, por sus frutos los conoceréis. Estamos en Hamburgo, Alemania. Enfatizo ese punto porque sabía que estaba en Hamburgo, Alemania, y que tenía una visión diferente a la de Conradi sobre el daily y que los adventistas europeos no respetan el espíritu de profecía. Es peor en Alemania que en casi cualquier otro lugar. Probablemente amplifiqué eso un poco. Y había un pastor que quería que yo fuera a hablar en su iglesia en Hamburgo, Alemania. Le dije, no quieres hacer eso, te vas a meter en problemas. No, vamos. Tengo testigos. Él venía a las reuniones, a la escuela de profecía. 3 veces me rogó que fuera a predicar a su iglesia en sábado. Finalmente acepté. Le dije, eso te va a causar un dolor de cabeza. No, estaré bien. Después, quizás conté esto aquí hace apenas una semana. Después lo enviaron a una pequeña iglesia en Medio Oriente. Ese es un trabajo divertido, dejar la moderna Hamburgo, Alemania, para ser enviado a Medio Oriente. Así que creo que tenía razón. Pero al día siguiente de que nos fuimos, ya lo obligaron a escribir una carta diciendo que yo me había impuesto y esto, aquello y lo otro. Pero esa es una gran historia, pero a lo que quiero llegar es a esto, una gran iglesia en Hamburgo. Y cuando llegamos, él dice, tienes 30 minutos para hablar. Y pienso, 30 minutos para hablar y tiene que ser traducido al alemán, ¿de acuerdo? Y lo que estoy haciendo es el estudio llamado Los Profetas del Tiempo. Así que estoy volando y mi traductor de alemán, el traductor alemán que está conmigo, ambos estamos volando. Estamos tratando de salir adelante con esto. Pero leímos esta cita aquí, la que acabo de leer al final de la página. Dice, ninguno recibirá jamás el sello de Dios mientras nuestro carácter tenga una sola mancha o defecto. Nos corresponde a nosotros remediar los defectos del carácter. Y probablemente había unas 50 o 60 personas en el balcón en la iglesia bautista y en ese momento todos se levantaron y se fueron. Ellos no creen que vayamos a remediar los defectos de nuestro carácter y por eso se marcharon. Así que este es un asunto serio. Nos corresponde a nosotros. Yo dije esto una vez en una iglesia realmente liberal en Ventura, California, y el anciano que se oponía a este mensaje, que estaba allí en el día de reposo con su camisa hawaiana, sus pantalones cortos y sus sandalias, junto con su grupo en la parte de atrás, discutiendo todo el tiempo, me interrumpió cuando leí esta cita desde el fondo. Él dice, ¿acabas de decir que nos corresponde a nosotros remediar los defectos de nuestro carácter? Le dije, no, hermano, eso es lo que dice Elena de White. Hermanos y hermanas, esta es una cita seria. Tenemos que participar en la obra de permitir que el Espíritu Santo quite el pecado de nosotros. Y si no lo crees, no puede suceder. Así es. Y si no entiendes que esta verdad es algo contra lo que Satanás lucha en cada paso, entonces necesitas asimilarlo. Necesitamos asimilar esto. Nos corresponde a nosotros remediar los defectos de nuestro carácter, limpiar el templo del alma de toda contaminación. Entonces la lluvia tardía caerá sobre nosotros como la lluvia temprana cayó sobre los discípulos en el día de Pentecostés. Si no crees que tienes que hacer eso, ¿vas a recibir la lluvia tardía? No. ¿Cómo cayó la lluvia tardía sobre los discípulos en Pentecostés? ¿Cómo sucedió eso? Primero con una llovizna. El acto de Cristo de soplar sobre sus discípulos fue como unas pocas gotas antes del derramamiento completo en el día de Pentecostés. Nos corresponde a nosotros remediar los defectos de carácter en esta historia, porque aquí ya es demasiado tarde. Este es el decreto dominical, aquí ya es demasiado tarde. ¿Verdad? Así es. Siguiente página. El derramamiento pentecostal fue la comunicación del cielo de que la inauguración del Redentor se había cumplido. De acuerdo con su promesa, Él había enviado el Espíritu Santo desde el cielo a sus seguidores como señal de que como sacerdote y rey había recibido toda autoridad en el cielo y en la tierra y había sido ungido como el único sobre su pueblo. El pastor Emiliano trató este tema varias veces esta semana. Esa es la cita a la que él se está refiriendo. Y él no estaba abordando el tema que yo voy a tratar aquí, así que no es que no estuviera de acuerdo conmigo.
simplemente estaba haciendo otro punto diferente al que yo voy a exponer aquí. La historia de Pentecostés aquí es es un cumplimiento del libro de Joel. Amén. En Hechos 2 y 3, Pedro lo dice claramente. Él dice, estos hombres no están borrachos como ustedes suponen. Esto es un cumplimiento de la profecía de Joel. Pero la historia millerita fue un cumplimiento de la profecía de Joel, porque es Joel quien predice que las estrellas van a caer, ¿de acuerdo? Así que la historia de Cristo, la historia millerita, es un cumplimiento de Joel, pero el cumplimiento perfecto de Joel es nuestro tiempo actual. Amén. ¿De acuerdo? Así que las tres historias son la misma historia. Y en esa historia, cuando el Espíritu Santo es derramado aquí, está marcando que Cristo ha comenzado una obra en el santuario celestial. ¿De acuerdo? En la historia millerita, el clamor de medianoche, el derramamiento del Espíritu en el clamor de medianoche, está anunciando que Cristo está comenzando una nueva obra en el santuario celestial. Así es. Por lo tanto, en nuestra historia aquí, cuando comienza a caer la lluvia tardía, tienes que preguntarte, ¿qué nueva obra está comenzando Cristo en el santuario celestial? Aleluya, amén. Y es el juicio de los vivos. Ahora, quiero mostrarte algo aquí. Esto es para que entiendas que a veces las diferencias son intencionales para resaltar un punto. Acabamos de leer que el derramamiento completo aquí en Pentecostés, en el tiempo de Cristo, marcó que Él comenzó una obra justo aquí. Acabo de decir el clamor de medianoche, que vino antes de esta marca de camino. Esta marca de camino es el 22 de octubre de 1844. Esto es Pentecostés. Aquí hay un cambio de dispensación y el Espíritu viene después de esta marca de camino. Aquí hay un cambio de dispensación y el Espíritu es derramado justo antes de esta marca de camino. Así que esos dos testigos te dicen que cuando Él está cambiando de dispensaciones, el Espíritu va a ser derramado en ese periodo de tiempo, pero también te muestran, por su diferencia, que no necesariamente será en el mismo punto de esa historia. El clamor de medianoche nos lleva a que Él pase del lugar santo al lugar santísimo. La lluvia tardía ocurre cuando Él comienza su obra en el lugar santo. Y lo que estamos diciendo aquí es que la obra del juicio de los vivos comienza aquí. ¿De acuerdo? También va a haber un derramamiento completo aquí cuando se produzca un cambio de dispensación, porque ahora el estandarte va a reunir al otro rebaño fuera de Babilonia. Así que también hay una obra allí, pero sigue siendo el juicio de los vivos. El juicio de los vivos, el cambio dispensacional, comienza justo aquí, el 11 de septiembre. Bien, la aspersión en esta historia comienza el 11 de agosto de 1840. Esto comienza cuando Él desciende del cielo. Él descendió del cielo aquí. La hermana White dijo, ningún personaje menos que Jesucristo, el ángel de Apocalipsis 18, desciende justo aquí. ¿Me siguen? Ajá, sí, claro, por supuesto. Primer chasco. Otro ángel poderoso fue comisionado para descender a la tierra. Jesús puso en su mano un escrito y cuando descendió a la tierra exclamó, Babilonia ha caído, ha caído. Entonces, ¿qué ángel es este? Esta es la historia millerita. Segundo ángel. Este es el segundo ángel, ¿de acuerdo? Entonces vi a los que estaban decepcionados. ¿Por qué alguien estaba decepcionado en esta historia del mensaje del segundo ángel? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Sí, esa es la respuesta correcta, pero ellos estaban decepcionados justo aquí en el tiempo de espera. 22 de marzo de 1844. 22 de marzo de 1844. Y ahora el segundo ángel va a descender en el verano de 1844. Eso es lo que dice la hermana White. Esto es la primavera. Y en última instancia, el segundo ángel va a alcanzar su clímax en el clamor de medianoche el 22 de octubre de 1844, ¿verdad? ¿Correcto? Ajá. ¿Todos siguen esa lógica? Muy bien. Volvamos a la cita. Jesús puso en su mano un escrito, y al venir a la tierra exclamó, Babilonia ha caído, ha caído. Entonces vi que los decepcionados miraron de nuevo. Los decepcionados de nuevo se veían animados y levantaron sus ojos al cielo, esperando con fe y esperanza la aparición de su Señor.
pero muchos parecían permanecer en un estado de estupor, como si estuvieran dormidos. Sin embargo, podía ver el rastro de una profunda tristeza en sus rostros. Los decepcionados vieron en la Biblia que estaban en el tiempo de la demora. ¿Qué significa eso, hermanos y hermanas? Esta es la historia millerita. ¿Qué significa eso? El tiempo de la primavera. Sí, no estás entendiendo la pregunta. ¿Perdón? Dos clases, dos clases. ¿Tampoco entendiste la pregunta? En Habacuc, al tiempo de la demora. Los decepcionados vieron que estaban en el tiempo de la demora. ¿Qué significa eso para nosotros? Significa que nosotros vamos a tener que ver que estamos en el tiempo de la demora. Tenemos que saber cuándo estamos en el tiempo de la demora. Ellos lo sabían. Nosotros lo vamos a saber. ¿Cómo lo supieron ellos? Por la Biblia. ¿De acuerdo? Por la Biblia supieron que había llegado el tiempo de la demora. Por lo tanto, por la Biblia, nosotros vamos a tener que saber cuándo llega el tiempo de la demora. ¿Entiendes mi punto? Quizás no es un punto importante. Quizás por eso no pudiste responder a esa pregunta. Los decepcionados vieron en su Biblia que estaban en el tiempo de la demora y que debían esperar pacientemente el cumplimiento de la visión. La misma evidencia que los llevó a esperar a su Señor en 1843 los llevó a esperarlo en 1844. Así que un par de cosas que quiero señalar aquí es que ellos tuvieron que reconocer que estaban en el tiempo de la demora. ¿Y qué es lo que nosotros tenemos que reconocer? Sí, eso es cierto. Ya te enseñé eso, así que respondiste correctamente. Pero lo que nosotros tenemos que reconocer es que la lluvia tardía está cayendo. Y quería que vieras esa conexión porque estoy sugiriendo que cuando llega el tiempo de la demora, la lluvia tardía comienza a caer y tenemos que reconocer ambos aspectos de esto. Que el 11 de septiembre, este es nuestro tiempo de la demora, y antes, el tiempo de la demora marca el comienzo de la manifestación del poder de Dios. También está marcado cuando el ángel desciende. Y entonces tenemos que reconocer que la aspersión ha comenzado y que estamos en el tiempo de la demora. ¿De acuerdo? Ahora, soy consciente de que esto aquí, la forma en que normalmente ilustramos esta historia, puede confundir a algunos de ustedes, pero no debería. No debería, porque en esta historia aquí arriba, ¿de acuerdo? En esta historia aquí arriba, donde normalmente marcamos la bajada del ángel, ¿dónde es? El bautismo. El bautismo, aquí. Aquí. Bien, ese es el momento en que el ángel desciende para marcar el tiempo de la visitación de Dios. Cristo es ungido. Y ustedes me permitieron mostrarles que el ángel descendió aquí justo después de su ascensión. Me permitieron usar ese símbolo para definir este símbolo aquí en el 11 de septiembre y estuvo bien. Está bien. Si ustedes siguen las reglas de Miller, los símbolos pueden significar más de una cosa según las reglas de Miller. Léanlo. ¿De acuerdo? Entonces, lo que estoy diciendo aquí es que, al igual que en la historia de Cristo, no estoy negando que el 11 de agosto de 1840 el ángel de Apocalipsis 10 descendió, pero estoy diciendo que en el tiempo de la tardanza aquí, en la cita que acabamos de leer, en esta historia dice, otro ángel poderoso fue comisionado para descender a la tierra y tenía una escritura en su mano. Así que también tenemos un ángel descendiendo en esta historia. ¿Lo leíste? Sí. ¿Me sigues? Bien. Pero en esta historia ellos reconocieron que estaban en el tiempo de la tardanza y esto puede ser lo más... El punto que tal vez más significa para mí de todo esto es que ellos entendieron que la misma evidencia que los había llevado a predecir 1843 y que no se cumplió aquí, probó 1844. Y ya hemos tratado el hecho de que este mensaje que ellos tenían, que la profecía de los 2520 y los 2300 días en realidad termina en 1844, es el mensaje que hizo que los expulsaran de las iglesias. Y cuando la hermana White cita Isaías 66, el versículo que dice, vuestros hermanos que os aborrecen y os echan fuera de las iglesias, ella cita ese versículo exclusivamente cuando está identificando la expulsión que tuvo lugar en la historia millerita. Entonces, lo que estoy diciendo es que las expulsiones que ocurrirán en esta historia van a ser porque en esta historia aquí se va a dar el mismo mensaje idéntico que hizo que los expulsaran de aquí. Y ese mensaje es que las profecías de los 2520 y los 2300 años son profecías válidas que llegaron a su conclusión en 1844, porque la historia millerita se va a repetir al pie de la letra. Amén.
Así que la misma evidencia. ¿Eso es parte del antiguo mensaje del camino? Encaja, hermanos y hermanas. Lázaro, otra línea. ¿Cuánto tiempo? 10, 11 minutos. Está bien. Si Cristo hubiera estado en la habitación del enfermo, Lázaro no habría muerto. Bajen hasta el final de ese párrafo. Ustedes conocen la historia por cuestión de tiempo. Vienen a él y le dicen, Lázaro está enfermo. Lázaro murió. ¿Qué hizo Jesús? Él se demoró. Fue intencional. Al final de ese primer párrafo, no los amaba menos porque se demoró. Él sabía que para ellos, para Lázaro, para sí mismo y para sus discípulos, había una victoria que debía alcanzarse. Por causa de ustedes, para que crean, para todos los que están buscando sentir la mano guiadora de Dios, el momento de mayor desaliento es cuando la ayuda divina está más cerca. Mirarán hacia atrás con gratitud a la parte más oscura de su camino. El Señor sabe librar a los piadosos. 2 Pedro 2:9. De toda tentación y de toda prueba, Él los hará salir con una fe más firme y una experiencia más rica. Al demorarse en ir donde Lázaro, el propósito de misericordia de Cristo era hacia aquellos que no lo habían recibido. Cristo tenía un propósito de misericordia hacia los que no lo habían recibido. Él se demoró para que al resucitar a Lázaro de entre los muertos pudiera dar a su pueblo terco e incrédulo, otra evidencia de que Él era en verdad la resurrección y la vida. Las últimas oraciones. Esta fue la razón de su demora. Mejor leer todo eso. Él se resistía a perder toda esperanza en el pueblo, las pobres ovejas errantes de la casa de Israel. Su corazón se estaba quebrantando a causa de su impenitencia. Por misericordia, Él decidió darles una evidencia más de que Él era el restaurador, el único que podía traer la vida y la inmortalidad a la luz. Esta iba a ser una evidencia que el sacerdote no podría malinterpretar. Esta fue la razón de su demora en ir a Betania. El milagro culminante, la resurrección de Lázaro, iba a poner el sello de Dios sobre su obra y sobre su reivindicación a la divinidad. Así que les digo que en la historia de Lázaro también tenemos un tiempo de desgarro. Pero en la historia de Lázaro, ¿qué otra línea de verdad está también presente? Este es el tiempo del sellamiento. Boletín de la Conferencia General, 4 de febrero de 1893. Dejo mi pluma y elevo mi alma en oración para que el Señor sople sobre su pueblo descarriado, que son como huesos secos, para que puedan vivir. Aquí es donde entra el aliento. La respiración es lo que les da vida. Mensajes selectos, tomo 1, página 121, la hermana White dice, nuestra mayor y más urgente necesidad es buscar un reavivamiento. Y en la página 128 ella dice que el reavivamiento representa una renovación de la vida espiritual. El soplo sobre los huesos secos representa un reavivamiento, un volver a la vida. La resurrección de Lázaro representa el reavivamiento que ocurre en el 11 de septiembre. ¿Viste eso? Representa el comienzo del tiempo de sellamiento de los 144,000 y comienza con el tiempo de desgarramiento. El 11 de septiembre es nuestro tiempo de desgarramiento en la parábola de las 10 vírgenes. Próximo cierre. Los huesos secos necesitaban ser vivificados por el Espíritu Santo de Dios para que pudieran entrar en acción como por una resurrección de entre los muertos. ¿Lázaro fue resucitado justo aquí? Aquí es donde los huesos secos, aquí es donde Lázaro es resucitado. Marta. A la mitad de esa primera página, primer párrafo bajo Marta, estoy en la página 3. Dice, Jesús se había demorado 4 días. ¿Estás ahí conmigo? Vaya. Y aquí nos dice cuánto tiempo se demoró. Ella no se dio cuenta de que Jesús se había demorado 2 días donde estaba, cuando recibió el mensaje permitiendo que Lázaro muriera para que pudiera manifestar la grandeza de su poder al resucitarlo, dando así a todos los que presenciaran el milagro una evidencia que no podría ser superada.
Cristo reprendió a Marta por su incredulidad, pero sus palabras fueron pronunciadas con la mayor dulzura. ¿No te dije que si creías verías la gloria de Dios? ¿Por qué deberías dudar de mi poder? Tienes mi palabra. Si crees verás la gloria de Dios. El escepticismo y la incredulidad no son humildad. La fe implícita en las palabras de Cristo es la verdadera humildad, la verdadera entrega de uno mismo. Vaya a Oseas 6. ¿Cuánto tiempo tardó antes de resucitar a Maseret? Fue resucitado al cuarto día. Lázaro, versículo 1 de Oseas 6. Versículo 1 de Oseas 6. Venid y volvamos al Señor, porque Él nos ha desgarrado y Él nos sanará. Él nos ha herido y Él nos vendará. Después de 2 días nos dará vida. Al tercer día nos resucitará y viviremos delante de Él. Entonces conoceremos y proseguiremos en conocer al Señor. Su salida está preparada como el alba y vendrá a nosotros como la lluvia tardía y temprana a la tierra. Oh Efraín, ¿qué haré contigo? Oh Judá, ¿qué haré contigo? Porque vuestra bondad es como nube de la mañana. Como el rocío de la mañana desaparece. Por eso los he cortado por medio de los profetas, los he matado con las palabras de mi boca, y tus juicios serán como luz que sale, porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. Sabemos, sin otra cosa, que el mensaje del primer ángel en nuestra historia es fortalecido en el 11 de septiembre, siendo el mensaje del primer ángel el mensaje de Daniel. 11 que llegó en el tiempo del fin en 1989 y que en esta historia, aquí, esto siendo la ley dominical, que este es nuestro tercer hito. Y después de 2 días, esta es la segunda prueba en nuestra historia, Él nos va a levantar. Así que Lázaro es resucitado en el cuarto día con Juan 11:38, lo cual no es un problema. Es el método del cuarto ángel, pero vayamos allí. Juan 11:39 dice, Jesús dijo, quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, ya hiede porque lleva 4 días muerto. Así que está siendo levantado en el cuarto día. Lo cual sería, corriendo, está en esta historia, el tiempo de demora, la espera, el levantamiento. Aquí arriba en Oseas es el tercer día. Pero Lázaro en nuestra historia, representando a aquellos que son resucitados por el aliento de Dios, está representando el mensaje del cuarto ángel, nuestra historia. Cuarto instructor, 21 de febrero de 1901. La tarde estaba ya mediada cuando Jesús envió a sus discípulos a la aldea de Betfagé, diciendo, Id a la aldea que está enfrente de vosotros, y enseguida hallaréis una asna atada y un pollino con ella. Desatadlos y traédmelos. Y si alguien os dice algo, diréis, el Señor los necesita y enseguida los enviará. Esta fue la primera vez durante la vida de ministerio que Cristo consintió en montar. Y los discípulos interpretaron este acto como una señal de que estaba a punto de manifestar su poder y autoridad real y tomar el lugar en el trono de David. ¿Qué tenemos en esta historia? Un contenido un asno. Se les dice que vayan a soltar un asno atado. ¿Y a dónde va en esta historia? Esta es la historia de Lázaro, pero ¿a dónde va? La entrada triunfal. Esta también es la historia que conduce a Pentecostés. ¿Son demasiadas líneas para superponer? Bien, esta es la historia. Cuando regresa del cielo y sopla sobre sus discípulos, hay unas pocas gotas que conducen a la efusión completa de Pentecostés.
Pero como esta es la historia de Cristo, en lugar de trazar una cuarta línea, también estoy marcando esto simultáneamente como la historia de Lázaro. Jesús se demora en ir a ver a Lázaro, marcando un tiempo de sellamiento. Él va a levantarlo. Marcando aquí la resurrección, el avivamiento que ocurre en esta historia. Lo revive en el cuarto día diciendo, este es el mensaje del cuarto ángel. Pero va a tomar a Lázaro, ¿y qué va a hacer ahora? Va a ir a Jerusalén y hacer la entrada triunfal y lo va a levantar como un final, pero están entrando en Jerusalén y primero desatan a un asno que estaba atado. Por supuesto, en esta historia aquí también tenemos un asno que está atado. Estamos presenciando un avivamiento, no hay un respiro. ¿Están todos conmigo? Ajá. La hermana White señala que era una distancia corta la que él tenía que recorrer, y el discípulo se preguntaba por qué querría montar un asno una distancia tan larga. Génesis 49, 10, 11. Nos referimos a esto ayer. El cetro no se apartará de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo. ¿Quién es Silo? Cristo. Cristo. ¿Está viniendo Él en esta historia cuando van a hacer la entrada triunfal? Sí. Sí. Ni un, y a Él se congregarán los pueblos. Este es un tiempo de recogimientos en este momento. Ajá. Así que este es un tiempo de recogimiento y de sellamiento. Ese es el propósito del recogimiento. ¿Perdón? Ese es el propósito del recogimiento. El propósito del recogimiento. Versículo 11. Atando a la vid su pollino y a la cepa escogida el hijo de su asna. Ha lavado en vino su vestido y en la sangre de uvas su manto. Así que la sangre de la vid que va a derramarse en la cruz, en la historia de Lázaro, la sangre en la cruz se está alineando con Pentecostés. Estas son dos historias que ocurren simultáneamente, ¿verdad? La historia de Lázaro, la historia del soplo sobre los discípulos. Pero en la historia de Lázaro vemos un asno atado y en la historia de Génesis, que es la historia inicial de la dispersión y el recogimiento, es un tiempo de recogimiento el que se menciona en Génesis 49. Y la sangre de la cruz está asociada con el asno. ¿De acuerdo? Esta es la entrada triunfal. Ya casi terminamos. El deseado de todas las gentes, 572. Nunca antes el mundo había visto una procesión triunfal como esta. No era como la de los famosos conquistadores de la tierra. No había una fila de cautivos dolientes, esos trofeos del valor real que solían ser parte de esa escena, sino que alrededor del Salvador estaban los gloriosos trofeos de sus labores de amor por los hombres pecadores. Allí estaban los cautivos a quienes Él había rescatado del poder de Satanás, alabando a Dios por su liberación. Los ciegos a quienes Él había devuelto la vista iban abriendo el camino. Los mudos, cuyas lenguas Él había soltado, gritaban los hosanas más fuertes. Los cojos a quienes Él había sanado saltaban de alegría y eran los más activos en romper las ramas de palma y agitarlas delante del Salvador. Viudas y huérfanos exaltaban el nombre de Jesús por sus obras de misericordia hacia ellos. Los leprosos, a quienes Él había limpiado, extendían sus vestiduras puras en su camino y lo reconocían como el Rey de Gloria. Aquellos a quienes su voz había despertado del sueño de la muerte estaban en esa multitud. Lázaro, cuyo cuerpo había visto la corrupción en la tumba, pero que ahora se regocijaba en la fortaleza de la gloriosa hombría, guiaba a la bestia sobre la cual el Salvador cabalgaba. Amén. Entonces, ¿cuál es la bestia sobre la que cabalgaba el Salvador? Islam, sí. El asno. Así que el asno, el mensaje del asno, el mensaje del Islam, que es el aliento que trae el avivamiento, ese avivamiento tan especial representado por Lázaro, ese mensaje está siendo llevado por Lázaro, que es el adventismo del séptimo día, quienes han cobrado vida en el 11 de septiembre. Y ellos están llevando el mensaje de la justicia de Cristo en conexión con el mensaje del Islam mientras Él viene como Rey. Casi terminamos.
¿Están conmigo? Amén. Bien. Esto, un componente más de esta historia. Y vamos a tomar solo este primer párrafo. Jesús contempla la escena encantadora ante él. La multitud inmensa y silenciosa detuvo sus gritos, hechizada por su repentina visión de belleza. Todos los ojos se vuelven instintivamente hacia el Salvador, esperando ver en su rostro la admiración que ellos mismos sienten. Pero en lugar de esto contemplan una nube de tristeza formándose en su rostro. Se sorprenden y se sienten decepcionados al ver los ojos del Salvador llenos de lágrimas y su cuerpo meciéndose de un lado a otro como un árbol ante la tempestad, mientras un torrente de angustia brota de sus labios temblorosos como si viniera de lo más profundo de un corazón quebrantado. ¡Qué escena para que los ángeles la contemplaran, su amado comandante en agonía de lágrimas! ¡Qué escena para la multitud alegre que lo había acompañado con gritos de triunfo y agitando ramas de palma hasta la cima que dominaba la gloriosa ciudad donde finalmente esperaban que él reinara! Sus aclamaciones ahora se habían silenciado, mientras muchas lágrimas fluían en simpatía con el dolor que no podían comprender. ¿Por qué? ¿Qué está pasando ahora? Él está soltando a la iglesia adventista del séptimo día. Eso le está rompiendo el corazón. Pero eso es lo que está ocurriendo en esta historia. Lo que está ocurriendo en nuestra historia es que en el 11 de septiembre llega el tiempo de tardanza en la parábola de las 10 vírgenes, lo que nos indica que Dios está a punto de manifestar su poder. En ese momento Él va a soplar sobre nosotros el aliento del Islam, el mensaje del Islam que nos va a devolver la vida, así como Lázaro fue devuelto a la vida. Vamos a comenzar a proclamar el mensaje de las sendas antiguas con un énfasis especial en el hecho de que las profecías de los 2520 y los 2300 son profecías válidas que terminaron en 1844, tal como lo hicieron los mileritas. Y es este mensaje el que hará que seamos expulsados de las iglesias por los hermanos que nos odian y nos convertiremos en los rechazados de Israel durante esta historia. Pero esta historia es un tiempo de sellamiento. Aquellas personas que están suspirando y clamando por lo que está ocurriendo son las que van a recibir el sello de Dios y van a ser reunidas, porque van a ser reunidas, ya que aquí mismo serán levantadas al tercer día como un estandarte en cumplimiento de Oseas. Y el llanto de Jerusalén solo representa parcialmente el llanto que estaría ocurriendo ahora mismo en el cielo por parte de Cristo, porque Él está llevando todo a su conclusión, todo al final ahora. Supongo que, en cierto sentido, si se me permite ser un poco metafórico, todas las gotas de lluvia de la lluvia tardía están mezcladas con sus lágrimas. ¿Oramos? Padre Celestial, queremos ser despertados como lo fue Lázaro, para que humildemente podamos tomar esa cuerda y llevar ese mensaje del Islam y tu justicia y tu sangre y tu sacrificio a Jerusalén. Te pedimos que nos permitas participar en esta experiencia sabiendo plenamente que si vamos a hacerlo debemos venir al pie de la cruz y permitirte que nos quites lo cotidiano. Te pedimos que permitas que eso suceda en cada una de nuestras vidas y te agradecemos por haber estado con nosotros hasta ahora durante esta semana de presentaciones y pedimos tu bendición continua mientras seguimos adelante en el nombre de Jesús. Amén. Amén.